Hola chicos, ¿cómo están? Este videíto es para tratar de explicar lo del análisis elemental cuantitativo, que hace referencia a los cálculos que les aparecen en el trabajito práctico número 3, que entra en este segundo trimestre. Así que se los paso a explicar yo. Si tienen dudas, hay videitos también en YouTube, pero es más fácil por ahí si se los explico yo. Este es el mismo que ustedes tienen en el trabajo práctico. Ustedes lo tienen explicado cómo lo van haciendo, yo se los voy a explicar ahora cómo vamos a ir trabajando. Dice, una muestra de 0,250 gramos desprende 0,3670 gramos de dióxido de carbono y 0,149 gramos de agua. Ustedes saben que cuando entra en combustión una sustancia orgánica, lo que se libera siempre es dióxido de carbono y agua, por eso vamos a trabajar con esas dos moléculas. Calcular su composición centesimal, su fórmula mínima, su fórmula molecular, sabiendo que el peso de la molécula es 62. Sin el dato del peso de la molécula no es posible calcular la fórmula molecular. Así que primero vamos a arrancar por la composición centesimal. Como yo ya les dije, tengo que se libera dióxido de carbono y agua. Entonces vamos a sacar el peso molecular de esas dos sustancias que se liberan trabajando con la tabla periódica. Buscan el peso atómico del carbono, que son 12 gramos, del oxígeno, que son 15,99, que nosotros lo consideramos 16 gramos, pero en la molécula de dióxido de carbono está presente 2 veces, por lo tanto lo tengo que multiplicar por 2. Resuelvo aquí, 16 por 2 serán 32 más 12, 44 gramos es el peso molecular del dióxido de carbono. Lo mismo hacemos para el agua. El hidrógeno es 1 gramo, pero como está presente 2 veces en esta molécula, lo multiplicaré por 2. Y en el caso del oxígeno queda 16. Resuelvo, multiplico 2 más 16, me queda 18 gramos el peso molecular del agua. Bien, ahora voy a trabajar por separado. Primero con el dióxido de carbono para hallar los gramos de carbono y luego con el agua para hallar los gramos del hidrógeno. En el caso del dióxido de carbono, la molécula de dióxido de carbono yo sé que está formada por 44 gramos. De esos 44 gramos, solamente tengo 12 gramos de carbono solito, pero la muestra a mí me está indicando que son 0,3670 gramos de dióxido de carbono lo que se recolectaron. Entonces ahí voy a aplicar regla de 3 simple. Bien, recuerden para resolver la regla de 3 simple, multiplico y luego divido. Eso me da aproximadamente un valor de 0,100 gramos de carbono. O sea que en la muestra recolectada tengo 0,100 gramos de carbono, pero a mí me está pidiendo la composición centesimal. ¿Por qué la composición centesimal? Porque necesitamos números más grandes para trabajar, para poder representarlos o tener noción de la molécula. Entonces lo vamos a realizar con la cantidad de muestra. ¿Qué cantidad de muestras yo tenía en el enunciado? En 0,250 gramos de muestra, yo recolecté 0,100 gramos de carbono. Pero para expresarlo en porcentaje, deberé relacionarlo con 100 gramos de muestra. Vuelvo a aplicar la regla de 3 simple, multiplico y luego divido, y esto me da un valor de 40 gramos de carbono. Significa que tengo 40% de carbono en esa muestra que yo estoy estudiando. Lo mismo vamos a hacer ahora con el hidrógeno, considerando en vez del dióxido de carbono el agua. Voy a decir, para 18 gramos de agua, ¿qué cantidad de hidrógeno tengo presente? De acuerdo al cálculo que yo hice, el hidrógeno está presente 2 veces, por lo tanto, serán 2 gramos de hidrógeno. ¿Cuánta cantidad de agua se recolectó?
0,149 gramos de agua. Nuevamente multiplico y divido y eso me da un valor aproximado de 0,0165 gramos de hidrógeno. Pero nuevamente me toca trabajar con un valor muy pequeño. Por lo tanto, voy ahora a relacionarlo con los 100 gramos de muestra para que hallar el porcentaje. Bien, entonces voy a relacionar ahora con los 100 gramos de muestra. En el total de la muestra que yo tengo son 0,250 gramos de muestra, donde yo obtuve de hidrógeno 0,0165 gramos de hidrógeno. Pero para yo poder relacionarlo con un número más grande, lo voy a tratar de resolver con 100 gramos de muestra. Y eso me da un resultado aproximado de 6,62 gramos de hidrógeno. Significa que en esta muestra tengo 6,62% de hidrógeno. O sea que ya tengo dos porcentajes fundamentales de esa muestra. ¿Qué pasa? En el primer cálculo trabajé con carbono y en el segundo con el hidrógeno. El oxígeno lo voy a sacar de la resta de esos dos valores. ¿Por qué? Porque tanto en el dióxido de carbono, en la molécula de dióxido de carbono, tengo oxígeno y en la de agua también. Entonces se me hace complicado para resolver exactamente los porcentajes. ¿Qué voy a hacer entonces? Al 100%, que es el total que me tiene que dar la muestra, le voy a sumar el 40% de carbono y el 6,62% de hidrógeno. A esos dos porcentajes que me dio los voy a restar al 100% y me da aproximadamente un valor de 53,38% de oxígeno. Y hasta ahí pude resolver el tema de los porcentajes. Recuerden, una vez que ustedes tienen todos los porcentajes, los suman y le tiene que dar 100. Si no les da eso, está mal ese paso de la composición centesimal. Hasta aquí tenemos la parte número A. Para el caso de la fórmula mínima, es la mínima representación que yo tengo de esa molécula, de esa sustancia. Por lo tanto, voy a tener que relacionar cada uno de sus porcentajes con el peso atómico de cada uno de los elementos. En el caso del carbono, tendré que dividir 40 gramos, que es lo que me dio el porcentaje aquí arriba, dividido el peso atómico del carbono, que ya sabemos que es 12. Eso me da un valor aproximado de 3,33. Lo mismo vamos a hacer con el hidrógeno. Voy a relacionar el porcentaje 6,62 gramos dividido el peso del hidrógeno es 1. Por lo tanto me va a quedar aquí 6,62. Y en el caso del oxígeno me había dado cuánto el resultado acá. 53,38 gramos de oxígeno dividido el peso atómico del oxígeno, que en este caso no lo calculamos hoy acá, sí. Fíjense, 16 gramos. Me da un valor de 3,33. ¿Qué voy a hacer aquí con todos esos valores? Voy a dividir por el mínimo valor, que en este caso es 3,33. Entonces, en el carbono voy a hacer 3,33 dividido 3,33 me da un resultado de 1. En el caso del hidrógeno haré 6,62 dividido 3,33 y eso me da un valor de 1,98, pero lo puedo aproximar tranquilamente a 2. Y en el caso del oxígeno divido 3,33 dividido 3,33 y me da 1. O sea, me da valores relativamente parecidos a un número exacto. Si me llega a dar 1,50, 1,40, no lo puedo aproximar. En este caso me da valores casi exactos, por lo tanto los puedo considerar como valores absolutos. Eso me va a dar la fórmula mínima.
la mínima relación que yo tengo de esa sustancia. Entonces lo puedo expresar como carbono, 1. Hidrógeno, 2. Oxígeno, 1. Eso es la fórmula mínima, la mínima expresión de esa sustancia que yo puedo analizar con estos cálculos. Pero yo para hallar, por ejemplo, este es el paso número B, el paso B, ¿verdad? Pero yo para trabajar el paso C ya tengo que trabajar con la fórmula molecular y la fórmula mínima. Tengo que relacionar los pesos moleculares. Entonces, ya que estoy en este paso, voy a hallar el peso molecular de esa sustancia. De carbono tengo 1, por lo tanto será 12 gramos. De hidrógeno lo tengo 2 veces, o sea que tengo que multiplicar 2 por 1 gramo. Y del caso del oxígeno lo tengo una sola vez, serán 16 gramos. Si yo sumo todo eso me da aproximadamente 30 gramos. Ese es el peso de la fórmula mínima que me va a servir para luego hallar la fórmula molecular. Bien, como les decía entonces, para hallar la fórmula molecular tengo que resolver y relacionar el peso de la sustancia que me lo da el enunciado, que en este caso es 62, dividido el peso de la fórmula mínima que me daba 30. Perdón, este era 62 dividido 30. Me da aproximadamente un valor de 2. Ese numerito es el que yo debo multiplicar los subíndices que yo tengo de la fórmula mínima para poder hallar la fórmula molecular. Entonces, en el caso del carbono, que yo tenía un átomo, vuelvo a copiar la fórmula mínima. Los tendré que multiplicar por 2. Entonces me quedará carbono 2 por 1, 2. Hidrógeno 2 por 2, 4. Oxígeno 1 por 2, 2. Y esta es la fórmula molecular de la sustancia que yo estaba trabajando con los análisis matemáticos. Hasta aquí llegó el trabajito, la primera pregunta o el primer ejemplo que yo les doy para poder trabajar cuando tienen que hallar todos los datos. A partir de las muestras tienen que hallar la composición centesimal, luego la fórmula mínima y luego la fórmula molecular.